talento, le voy a tener que pagar más si quiero que esté en esta empresa y que no se vaya. Si yo tengo una empresa mediocre y puedo contratar a cualquiera, pues entonces tendré unos costos menores. Perdón, mediocre no quiere decir mediocre en el peyorativamente, sino una empresa que hace proyectos de nivel medio, ¿no? Pues puedo contratar gente con menor talento, con menor sueldo, gente más joven probablemente, y entonces me arroja costos menores. En donde está lo más difícil, no es en saber cuánto me cuesta hacer un proyecto, porque uno puede llevar un registro de cuántas horas dedicó al proyecto y saber cuánto le costó, sino hacer un acto de presuponer, de ahí presupuesto, cuánto le costará el proyecto cuando uno todavía no lo ha hecho. ¿Cuántas horas le voy a dedicar? Y ahí es donde nosotros tenemos toda una estadística. Sabemos para ciertos tipos de proyectos cuánto tardamos, ¿no? Proyectos de una dimensión, por ejemplo, un proyecto pequeño implica investigar poco, hablar con pocas personas dentro de la empresa. Pero si tengo una institución enorme en donde hay que ser muy político y hay que hablar con varias cabezas, hacer 30 entrevistas, pues 30 entrevistas tienen un costo mayor a 3 entrevistas. Así que tengo que definir un costo de investigación mayor. Cuando sé que voy a hacer una presentación de ideas ante un comité, sé que voy a dar varias vueltas, porque entre sí el comité no se va a poner de acuerdo. Cuando sé que voy a trabajar en gobierno, sé que mis costos administrativos son más elevados, porque voy a tardar en cobrar, porque entonces tengo que entrar y hacer unos protocolos, a lo mejor es concursar con otras empresas para ganar la cuenta, a veces es simplemente empezar con un proyecto pequeño que luego queda más grande y que acaban pagándome en otra división a través de otros procedimientos. Esa es la parte complicada, el saber cuánto voy a tardar en fabricarlo. Entonces lo que nosotros sí hemos hecho es determinar una serie de proyectos o de niveles de proyectos, es más, internamente les llamamos A, AA y AAA, son 3 niveles de costos de proyecto, y luego dependiendo de la cantidad de entregables que tiene ese proyecto, hay mayor cantidad de horas necesarias de presupuestar. Tengo una utilidad que estimo y que tampoco es extraordinaria para que el negocio pueda seguir alimentándose, pueda crecer, pueda vivir de este negocio, los que aquí estamos, y además crecer con él, y tengo un precio. El siguiente punto es negociaciones con el cliente. Sistemas de pagos, si le voy a dar financiamiento, cuánto va a costar ese financiamiento y cuánto le voy a tener que repercutir yo a él. Si el cliente no está dispuesto a hacer unas entregas iniciales, como puede ser un anticipo, cómo me voy a proteger, cómo se lo voy a cobrar. He llegado a cobrar proyectos al final, hemos hecho primero todo el proyecto y luego hemos cobrado, ¿no? Hemos hecho todo el proyecto y luego no hemos cobrado también, que también llega a pasar. Entonces esos riesgos son los que se van digamos, sumando para llegar a un precio de proyecto, ¿no? Pero es más simple de lo que parece. Es más complicado porque es un entregable y uno no puede tocar la pared del vecino y preguntarle cuánto cobra por hacer lo mismo. No es como vender televisores en Electra, en donde uno va a Electra, verifica cuánto cuesta ese televisor y pone un precio. Pero cuando uno compara televisores de diferentes líneas o de diferentes compañías, uno se da cuenta que no son exactamente iguales, aunque tengan las mismas pulgadas, que pudiera ser un elemento pues, como clave, pues resulta que una tiene una pantalla plana, el otro tiene una pantalla negra, uno tiene controles de cierto tipo, el otro además tiene una conexión directa con un sistema de sonido. ¿Cómo puedo saber que uno es un precio y otro es otro, ¿no? Exactamente igual pasa con un proyecto de identidad. Que yo haga el mismo proyecto de identidad para un cliente o que lo haga un tercero puede implicar que yo ponga unos recursos a fabricar ese proyecto de identidad que un tercero no va a poner, o viceversa, ¿no? Y yo resultar muy barato comparado con esa persona. ¿Considera el método del caso pedagógicamente útil? Yo desde que estudié la maestría y conocí el sistema del caso, ya lo conocía desde antes, pero desde que lo utilicé, digamos, de día a día, me quedé totalmente convencido de que es el mejor método para vender diseño hacia la academia, ¿no? Para experimentar en muy poco tiempo, porque el problema de la academia es que uno no puede decirle a un alumno, pues vamos a estar el próximo año y medio haciendo un proyecto de identidad full time, ¿no?
porque pues hay trimestres o semestres o años calendario que uno tiene que seguir, otras materias. Entonces el caso reduce el tiempo que yo necesito para entender un proyecto y en cambio me permite, dependiendo de cómo uno plantea el caso, la experiencia, la toma de decisiones, por ejemplo, los entregables, la dificultad en una parte, el poder llegar a caminos diferentes ante un mismo planteamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece fundamental. Yo de hecho lo uso, suelo dar un seminario una vez al año y uso el sistema del caso para plantear los proyectos de identidad, que por cierto son los mejores para un proyecto, para un sistema de caso, porque yo tengo unos antecedentes, tengo un entorno, tengo unas necesidades, tengo unas entrevistas incluso, ¿no? Yo le entrego a los alumnos copias de las transcripciones de la entrevista con los clientes, son reales esas transcripciones, y viene la información a medias, como en la vida real, ¿no? Entonces funciona muy bien. A mí me parece que es la mejor manera de enseñar identidad corporativa. No sé cuál otra pudiera adaptarse mejor, pero identidad sin duda, caso. ¿Qué metodología deben seguir las escuelas de diseño para la enseñanza de la imagen gráfica de identidad? Nosotros notamos la falta de vinculación con el mundo real y es fundamental. El problema que tenemos en México es que el mundo real es un mundo real pequeño. Digamos que tenemos muchos estudiantes para pocos despachos que están establecidos de una manera pues, más o menos macro, ¿no? Despachos de más de 10 personas trabajando en ellos, ¿no? No necesariamente hay cientos de estos despachos. Pero la vinculación con el mundo real me parecería una condición sin la cual no se pudiera hacer nada. Por ejemplo, que hubiera materias que obligaran trabajar en una empresa, o la relación con proyectos reales de trabajo, ¿no? Como un médico tiene que estar observando cómo el maestro opera antes de que lo dejen operar. Y ahí eso es fundamental, ¿no? Una especie como de internos, como los médicos residentes o los internos, ¿no? Eso sería un factor que yo creo que sería importante. El segundo, muy importante, es que los docentes deben de ser gente relacionada con el mundo real. Deben de tener práctica profesional y práctica docente. Lo cual, caray, excluiría al académico de tiempo completo, según mi comentario. Pero bueno, creo que no en todas las materias, no en toda la docencia necesitamos maestros con ambas experiencias o ambas experiencias simultáneas. Creo que es más válido el tener, por ejemplo, un académico de tiempo completo que ha tenido, aunque en ese momento no tenga, una experiencia real, ¿no? De trabajo real. Preferiría contratar a alguien que está ya prácticamente retirado y que dé unas cuantas horas de clase al día o a la semana, a tener a alguien que está recién egresado y que haría exactamente lo mismo, que daría unas cuantas horas de clase a la semana sin contar con la experiencia de haber pasado por ahí, ¿no? El joven tiene la vinculación con el estudiante por cercanía de edad, pero se aprende muy rápidamente la relación. Otro factor que me parece fundamental es la necesidad de que los académicos tengan estudios superiores, es decir, maestrías, especializaciones, que no sean todólogos, ¿no? Me parece también que la enseñanza del diseño está demasiado vinculada con la teoría del diseño, con lo que algunos teóricos están planteando muy filosófica sobre el fin último del diseño, que es, pues hace 30 años o hace 40 años tenía sentido plantear porque era una cosa nueva, y poco vinculados con la metodología del diseño, o la metodología se confunde